Organizaciones criminales en la frontera colombiana se están aprovechando de la crisis migratoria venezolana para reclutar a personas, desde falsas ofertas de trabajo hasta promesas de entrega de alimentos. Estas son las nuevas estrategias de grupos guerrilleros como el ELN para atraer a los migrantes, a quienes usan para narcotráfico. Está también el hecho de contrabando, de sicariato y explotación sexual. Unos 300 venezolanos se sumaron recientemente a las filas de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, según el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz. De acuerdo con el organismo, en la frontera colombiana, unos 5 grupos criminales se están aprovechando del éxodo masivo de venezolanos para fortalecer sus operaciones, lo que ha activado las alarmas de las autoridades, que aseguran que estas organizaciones están fortaleciendo sus estructuras de control en los territorios de ambas naciones. Los analistas, por su parte, denuncian que con la migración han surgido nuevos negocios que antes no existían en la zona, como el tráfico de personas. Las bandas delictivas, entre las que se encuentran la disidencia de la guerrilla de la FARC, se están beneficiando de la crisis generada por el gobierno de Nicolás Maduro y ven en quienes huyen del régimen su nueva oportunidad de negocio. Los engañan para atraerlos y luego usarlos para el tráfico de drogas, de armas, extorsión y explotación sexual. En muchos casos, su situación de indocumentados encaja perfectamente con el perfil que necesitan para llevar a cabo sus fechorías. Pero los guerrilleros no se limitan a los migrantes, sino que informes policiales señalan que han repartido material propagandístico en colegios de 8 estados de Venezuela para adoctrinar a los más jóvenes, y hasta los adhieren a las cajas de alimentos que entrega el gobierno, mostrándose como una oportunidad para escapar del caos en Venezuela. Bueno, saludamos aquí a Andrés Cajiao, él es investigador del área de dinámicas del conflicto, negociaciones de paz de la Fundación Ideas para la Paz, quienes se han encargado justamente de realizar este informe. Un buen día, Andrés, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Muy buenos días, Ruth, muy buenos días a todos los televidentes. Bueno, justamente vamos a hablar sobre este fenómeno, lo veíamos en el reportaje, grupos armados ilegales que están de alguna manera buscando y seduciendo a lo largo de la frontera colombo-venezolana a estos ciudadanos del hermano país. ¿Cómo se da? ¿En qué se ha basado este estudio y cómo lo han hecho en el campo? Bueno, pues es un estudio que nosotros venimos haciendo con diferentes investigaciones que hacemos a lo largo del territorio nacional, pero vimos que las condiciones de las fronteras era algo pues, que tocaba ponerle mucha atención, por lo cual nosotros, pues, de acuerdo a nuestro trabajo de campo, de acuerdo a información que hemos recibido pues, de diferentes fuentes, pues, tratamos de hacer como una caracterización de qué es lo que está sucediendo en las fronteras. Principalmente lo que está sucediendo en la frontera colombo-venezolana pues, es preocupante por todo el tema de la migración venezolana que está entrando, pero también cómo estos grupos armados están utilizando a esta población, utilizando las vulnerabilidades que tienen esta población, que llegan en condiciones pues, muy precarias y utilizando diferentes métodos de seducción para llevarlos a los grupos armados y a las distintas actividades ilegales. ¿Qué les ofrecen de entrada y cómo captan a estas personas? ¿Están caminando? Porque la imagen que se nos viene recurrente en la frontera colombo-venezolana, por ejemplo, en el puente, a la entrada de Cúcuta, es esta gente caminando con una maleta, viniendo con sus hijos, mujeres solas incluso. ¿Cómo se acercan? ¿Cómo los seducen? ¿Qué les ofrecen? Bueno, pues yo creo que son como los mismos métodos que ellos han venido utilizando en todo el territorio nacional. Aprovechan las condiciones, como te decía, de pobreza, condiciones de vulnerabilidad con las que llegan. De no tener un plan, por ejemplo, cuando llegan a Colombia, de no saber si tienen regularización de sus papeles, si van a tener educación para sus hijos o algún lugar donde vivir. Exacto. Principalmente se aprovechan de este tema de la irregularidad con la que ellos entran al país, de la falta de condiciones y la capacidad del Estado para poder atenderlos. Entonces simplemente les ofrecen, digamos, sueldos bajos, digamos, para lo que ellos ofrecen en otras zonas del país, o alimentos, o que les permiten pues asegurar ciertas condiciones para sus familias y pues de alguna manera ellos pues terminan también en las actividades ilegales. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? También en estas fronteras pues las economías ilegales se han convertido también como en una forma de subsistencia no solo de la población venezolana, sino de poblaciones colombianas. Entonces, estas personas llegan a entornos donde la actividad criminal, o digamos las economías ilegales, como el narcotráfico o la minería, se convierten en fuentes de empleo para las diferentes comunidades. Y ellos simplemente se insertan de alguna manera a esos entornos. Y de ahí, pues ellos los van captando y los van llevando a diferentes, digamos, como escalones hasta llegar ya a ser parte de un grupo armado. Ustedes han hecho énfasis en este informe en el reclutamiento infantil
en la zona de la frontera. Estamos hablando de chicos y chicas de qué edades y qué los ponen a hacer. Bueno, digamos que nosotros lo que vemos son principalmente jóvenes. Podemos ser unos 16, 18, 20 años, pero de acuerdo a las edades también ellos pues tienen diferentes tareas. Pueden ser tareas exclusivamente de informantes, es decir, cogen niños, cogen jóvenes, les dan un celular, usted necesita, pues se quedan en un punto específico donde pues dan información sobre todo lo que sucede, pero también hay varios temas, los meten también en el tema del microtráfico o también en el tráfico, digamos, entre frontera, es decir, que lleven droga de un lado a otro. Pero digamos ya cuando son un poco más grandes, pues también los insertan en sus estructuras armadas. Es decir, nosotros vemos que la población tanto venezolana como colombiana, porque yo creo que hay que también entender que están reclutando jóvenes colombianos, principalmente, digamos, si uno habla de las estructuras disidentes en el suroriente del país, comunidades indígenas, comunidades, digamos, de la zona fronteriza, donde los utilizan de diferentes maneras, ¿no? Y pues los absorben, digamos, de acuerdo a esta pues, necesidad económica que tienen muchos de ellos. Justamente estamos dialogando aquí con Andrés Cajiao, investigador del área de dinámicas del conflicto y negociaciones de paz de la Fundación Ideas para la Paz. Se han encargado de realizar este informe. Ya hemos hablado de esta situación, los desafíos que tiene ahora el gobierno de Iván Duque, el gobierno de Colombia, la expansión del ELN, también de estas disidencias de FARC, mayor participación en las economías ilegales fronterizas, incluyendo en algunas zonas y de manera diferenciada el narcotráfico, como lo hemos hablado aquí. Se tiene ya identificado el problema, Andrés. ¿Cómo se ataca? Ustedes han presentado este informe al gobierno. ¿De qué forma se puede atacar esta situación social gravísima? No solo el éxodo, no solo no saber dónde ubicar a los venezolanos en distintos países que están huyendo, por supuesto, ellos de una situación, una realidad muy dolorosa, sino que además están siendo integrados a este tipo de problemas, de vejámenes, de situaciones de conflicto. Pues ahí hay como varias cosas. Yo creo que lo que le ha faltado no solo a este gobierno ni al pasado, sino históricamente lo que le ha pasado a los gobiernos en este país es que no han generado políticas de estabilización en zonas de frontera. Vemos que las zonas de frontera siempre han estado pues relegadas un poco de las políticas del Estado y que esto no le ha permitido llegar al Estado con toda su institucionalidad y con toda pues proveyendo servicios. ¿Y esto qué facilita? Pues que facilita el fortalecimiento de estas estructuras que se convierten de alguna manera en los que controlan o en los que manejan estas zonas de frontera. También hay que entender algo y es que las zonas de frontera son fronteras muy porosas. Claro. Es decir, si hablamos el caso de Venezuela, el caso de Venezuela es una frontera muy extensa que tiene más o menos 7 pasos digamos legales o digamos 7 pasos autorizados, pero que realmente la frontera es un río que tiene cualquier cantidad de pasos ilegales y hasta en el caso de Arauca ni siquiera es un río, simplemente es monte o ni siquiera monte, es un llano que puede pasar cualquier persona. Entonces ahí hay un tema muy importante que hay que entender y es que estas fronteras son muy difíciles de controlar. ¿Qué es lo que se debería hacer? Pues idealmente una estrategia binacional de control de fronteras, pero digamos que en el caso actual de Colombia-Venezuela pues es un poco complicado de acuerdo a las relaciones que hay. Pero entonces yo creo que enfocaría esta estrategia en 2 sentidos. Uno, lo que te decía, una estrategia de estabilización y de llegar al estado de las fronteras, y otro, pues tratar de generar dinámicas binacionales que permitan mayor control, pero también, pues, digamos, atacar las estructuras criminales que están en las fronteras. Vamos a agradecer haber estado con nosotros en la mañana Andrés Cajiao. Como decíamos, él forma parte de este grupo que ha hecho esta investigación de lo que sucede en las fronteras, cómo se seduce a ciudadanos que ingresan al país, en este caso de Venezuela. Gracias, Andrés, por haber estado con nosotros en la mañana. Gusto. Un buen día, un buen miércoles para ti.